Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí lista para compartir con ustedes una de mis grandes pasiones, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, hoy vamos a sumergirnos en un género específico que combina pasión, drama y sobre todo, muchísimo corazón, las series turcas de drama médico. Sí, esos dramas que nos hacen suspirar, preocuparnos por los personajes y, a veces, hasta sacar un pañuelo. Hoy les traigo una selección de series turcas de drama médico que, les aseguro, los engancharán al instante. Ya sea que sean fans del género o que simplemente estén buscando algo nuevo para ver, creo que esta lista tiene algo para todos. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así estarán al tanto de todos los nuevos vídeos que subo sobre series turcas, películas y mucho más. Además, me ayudarían un montón. Ahora sí, vamos a empezar. Prepárense para adentrarse en el mundo de la medicina turca, donde el drama personal se entrelaza con casos médicos fascinantes, romances apasionados y dilemas éticos que los dejarán pensando por días. Comencemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una joya que probablemente ya hayan escuchado, Mucize Doktor, o Doctor Milagro. Esta serie es una adaptación turca de la serie coreana Good Doctor, y debo decir que la adaptación es simplemente brillante. La historia sigue a Ali Befa, un joven cirujano residente con síndrome de Savant. Desde el principio, Ali debe enfrentarse a los prejuicios y las dudas de sus colegas, quienes no creen que pueda tener éxito en un campo tan exigente como la medicina. Pero Ali, con su increíble inteligencia, su memoria fotográfica y su pasión por la medicina, demuestra que está a la altura del desafío. A medida que avanza la serie, vemos a Ali no solo resolver casos médicos complejos, sino también crecer como persona y aprender a conectar con los demás. Su relación con sus compañeros, especialmente con la doctora Nazl, es uno de los puntos fuertes de la serie. Además, los casos médicos son súper interesantes y te mantienen pegado a la pantalla. Doctor Milagro es una serie conmovedora, inspiradora y llena de momentos emocionantes. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y reflexionar, esta es la serie perfecta. Doctor Milagro no solo destaca por la impecable actuación de Tañer Olmez en el papel de Ali Befa, sino también por la forma en que aborda temas importantes como la inclusión, la aceptación y la superación personal. La serie no se limita a mostrar los desafíos que enfrenta Ali debido a su condición, sino que también explora sus fortalezas y su capacidad para aportar una perspectiva única al mundo de la medicina. La sensibilidad con la que se trata el síndrome de Savant es admirable, y la serie logra generar empatía y comprensión en el público. Otro aspecto que hace que Doctor Milagro sea tan atractiva es la forma en que se desarrollan las relaciones entre los personajes. La amistad entre Ali y sus compañeros de trabajo, la mentoría del Dr. Adil, y el romance incipiente con la doctora Naz son elementos que añaden profundidad y complejidad a la trama. Cada personaje tiene sus propias luchas y motivaciones, y la serie se toma el tiempo para explorar sus historias individuales. Además, los casos médicos que se presentan en cada episodio son variados e interesantes, y a menudo plantean dilemas éticos que invitan a la reflexión. La serie no se limita a mostrar los aspectos técnicos de la medicina, sino que también explora las implicaciones emocionales y morales de las decisiones que toman los médicos. Ahora pasemos a otra serie que también es muy popular, Kalp-At, o Latidos del Corazón. Esta serie es una adaptación turca del drama coreano Doctors. La historia se centra en Eylül, una chica rebelde y problemática que, gracias a la inspiración de su profesor Ali Asaf, decide convertirse en doctora. Años después, Eylül y Ali Asaf se reencuentran en un hospital de Estambul, donde ella es una talentosa cirujana y él es su jefe. La serie explora la relación entre Eylül y Ali Asaf, que va más allá de la de profesor y alumna. También vemos cómo Eylül lucha por superar su pasado y demostrar su valía como doctora. Latidos del Corazón es una serie llena de romance, drama y acción, ya que también hay muchas escenas de cirugías y emergencias médicas. La química entre los protagonistas es innegable, y la historia es súper adictiva. Si les gustan las series con un toque de romance y mucha pasión por la medicina, A Latidos del Corazón es una excelente opción. Latidos del Corazón se distingue por la fuerte personalidad de su protagonista, Eylül, interpretada por Öykü Karayel. Eylül es una mujer decidida y valiente que no se deja intimidar por las dificultades. Su transformación de una adolescente rebelde a una cirujana talentosa es inspiradora,
y su determinación para superar su pasado traumático es admirable. La relación entre Eylul y Ali Asaf, interpretado por Gokey Alkan, es el corazón de la serie. Su conexión es palpable y la forma en que se apoyan mutuamente para superar sus desafíos es conmovedora. Además del romance Latidos del Corazón, también explora temas importantes como la importancia de la educación, la superación personal y la lucha contra la injusticia. La serie muestra cómo Eylul utiliza su conocimiento y su experiencia para ayudar a los demás, y cómo se convierte en una defensora de los derechos de los pacientes. Los casos médicos que se presentan en la serie son variados y emocionantes, y a menudo involucran dilemas éticos que ponen a prueba la integridad de los personajes. La serie también destaca la importancia del trabajo en equipo y la colaboración entre los médicos para salvar vidas. Cambiando un poco de tono, quiero hablarles de una serie que, aunque no es exclusivamente de drama médico, tiene elementos muy importantes de este género, Hekimolu. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense House MD. La historia sigue al Dr. Ateş Hekimoğlu, un brillante pero excéntrico especialista en enfermedades infecciosas que trabaja en un hospital universitario. Hekimoğlu es un personaje muy peculiar, con un carácter sarcástico y un tanto antisocial. Sin embargo, es un genio en el diagnóstico de enfermedades raras y complejas. Junto con su equipo de jóvenes doctores, Hekimoğlu resuelve casos médicos que nadie más puede solucionar. La serie es muy interesante porque cada episodio presenta un nuevo caso médico, y vemos cómo Hekimoğlu y su equipo investigan y analizan los síntomas para llegar al diagnóstico correcto. Si les gusta la medicina y los misterios, Hekimoğlu es una serie que definitivamente deben ver. Además, el personaje de Hekimoğlu es súper carismático, aunque a veces sea un poco difícil de entender. Hekimoğlu destaca por la interpretación magistral de Timothy Nesen en el papel del Dr. Ateş Hekimoğlu. Esen logra capturar la esencia del personaje, su genialidad, su sarcasmo y su adicción al Vicodina. Hekimoğlu es un personaje complejo y contradictorio, pero también es un médico brillante que se preocupa profundamente por sus pacientes. La serie se centra en los casos médicos que resuelve Hekimoğlu y su equipo, y cada episodio es un desafío intelectual que mantiene al espectador enganchado. A diferencia de otras series de drama médico, Hekimoğlu se centra más en el aspecto diagnóstico de la medicina que en las relaciones personales entre los personajes. Sin embargo, la serie también explora la dinámica entre Hekimoğlu y su equipo, y cómo él los desafía constantemente para que piensen fuera de la caja y mejoren sus habilidades. La serie también aborda temas importantes como la ética médica, la responsabilidad profesional y la importancia de la investigación científica. Hekimoğlu es una serie inteligente y entretenida que combina el drama médico con el misterio y el suspense. Ahora, quiero hablarles de una serie que, aunque menos conocida que las anteriores, tiene un gran potencial, Hayat Iksiri. Esta serie es más reciente y se enfoca en la búsqueda de una cura para el Alzheimer. Sigue la historia de dos jóvenes y ambiciosos médicos, Aras y Süreyya, que se unen a un equipo de investigación liderado por un profesor brillante pero excéntrico, el Dr. Ekrem. El equipo está convencido de que existe una cura para el Alzheimer escondida en los recuerdos del pasado y se embarcan en una carrera contra el tiempo para encontrarla. Hayat Iksiri no solo explora los desafíos científicos de la investigación médica, sino también las relaciones personales y los dilemas morales que surgen cuando se trabaja en la frontera del conocimiento. La serie toca temas profundos como la memoria, la identidad y el valor de la vida. Además, el romance incipiente entre Aras y Süreyya añade un toque de pasión y esperanza a la trama. Si les interesan las series con un fuerte componente científico y un mensaje inspirador, Hayat Iksiri es una opción que vale la pena explorar. Hayat Iksiri se diferencia de otras series de drama médico por su enfoque en la investigación científica y la búsqueda de una cura para una enfermedad devastadora como el Alzheimer. La serie muestra el arduo trabajo y la dedicación que se requiere para llevar a cabo una investigación médica, y cómo los científicos deben superar numerosos obstáculos y desafíos para lograr sus objetivos. La serie también explora las implicaciones éticas de la investigación médica, y cómo los científicos deben equilibrar su deseo de encontrar una cura con la necesidad de proteger a los pacientes. La serie destaca la importancia de la memoria y la identidad, y cómo la pérdida de la memoria puede afectar la vida de una persona y de sus seres queridos. Hayat Iksiri es una serie conmovedora e inspiradora que nos recuerda la importancia de valorar la vida y de luchar por un futuro mejor. Aunque el romance entre Aras y Süreyya añade un elemento de esperanza a la trama, la serie también aborda temas difíciles como la enfermedad, la pérdida y la muerte.
Atlantic City es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la vida y la importancia de la memoria. Finalmente quiero mencionar una serie que, si bien no es estrictamente un drama médico en el sentido tradicional, presenta personajes médicos importantes y explora temas relacionados con la salud mental, Masumlar Apartment. Esta serie se basa en una historia real y sigue la vida de Ann, un hombre que vive con su padre enfermo y sus dos hermanas mayores, cada una con sus propios traumas psicológicos. La serie se centra en la salud mental de los personajes y en cómo sus traumas afectan sus vidas y sus relaciones. Aunque no hay muchas escenas de hospitales o cirugías, El apartamento de los inocentes presenta personajes médicos, como psiquiatras y terapeutas, que ayudan a los personajes a superar sus problemas. La serie es muy intensa y emotiva, y aborda temas difíciles como la depresión, la ansiedad y el TOC. Si les interesan las series que exploran la complejidad de la mente humana y los desafíos de la salud mental, El apartamento de los inocentes es una serie que los conmoverá profundamente. El apartamento de los inocentes se destaca por su enfoque en la salud mental y por la forma en que aborda temas difíciles como el trauma, la depresión, la ansiedad y el TOC. La serie muestra cómo los traumas del pasado pueden afectar la vida de una persona y sus relaciones, y cómo es importante buscar ayuda profesional para superar estos problemas. La serie también destaca la importancia de la empatía y la comprensión, y cómo el apoyo de la familia y los amigos puede ser fundamental para la recuperación de una persona. La serie es intensa y emotiva, y las actuaciones de los actores son excepcionales. El apartamento de los inocentes no es una serie fácil de ver, pero es una serie importante que nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y de apoyar a las personas que están luchando contra problemas psicológicos. La serie también nos muestra cómo los traumas pueden transmitirse de generación en generación, y cómo es importante romper este ciclo para construir un futuro mejor. El apartamento de los inocentes es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y la importancia de la salud mental. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series turcas de drama médico. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, desde series con mucho romance y acción hasta series más enfocadas en la ciencia y la salud mental. Recapitulando, hablamos de Doctor Milagro, una historia conmovedora sobre un joven cirujano con síndrome de Savant. Luego exploramos Latidos del Corazón, una serie llena de romance y pasión por la medicina. También mencionamos Ekimolu, una adaptación turca de House MD con un personaje principal excéntrico pero brillante. Seguimos con Atlantic City, una serie prometedora sobre la búsqueda de una cura para el Alzheimer. Finalmente cerramos con El apartamento de los inocentes, una serie intensa y emotiva que explora la salud mental de sus personajes. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Y recuerden, si tienen alguna otra serie de drama médico que les guste, déjenla en los comentarios. Me encantaría conocer sus recomendaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No se olviden de dejarme un comentario diciéndome cuál de estas series les gustaría ver primero. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.